con lo que es las ventajas y desventajas. Las principales ventajas que denoté de este maquinado es que el corte en frío, como es un corte en frío, no existe calor que pueda afectar el material. Este es un gran diferenciador de maquinado en maquinado, porque si el material es sensible al calor, pues no, con el material que mencionamos anteriormente no se va a poder realizar. Es multidireccional, puede cortar en cualquier dirección. Es como le mencionaba anteriormente, que es como tipo impresión 3D, que el material se mueve en distintos ejes y posiciones, en la cual es muy fácil manejar algún tipo de diseño o corte. Perfora la mayoría de los materiales en el corte sin necesidad de hacerlo previamente. Pues como denotamos anteriormente, la presión del agua concentrada en un solo punto es demasiado potente y que tiene una diversidad de materiales con los que puede cortar muy fácilmente. No existe agrietamiento ambientalmente amistosos. Es una característica muy importante, ya que con algunos cortes, ya sea con esmeril o cortes tal vez más tradicionales, o con cortes con plasma, también hay diferentes tipos de, no cortes, sino formaciones que se le puede dar a un material, y este es un punto importante que favorece este maquinado. No existen gases peligrosos, humos o radiaciones UV. Eso es muy importante para el ámbito de la seguridad laboral del operario. Bueno, en este caso no se necesita un operario, pero el ambiente en el que se encuentran más personal alrededor, pues es un punto importante para los trabajadores en el contexto en el que se están relacionando con la máquina, y para propiamente el objeto que se está usando. Ahorro de material por ancho de corte reducido. Igual es un factor muy importante que hay que resaltar. Y las desventajas. Bueno, las desventajas de este método radican en que en algunos casos de materiales de grandes espesores y de gran dureza, el tiempo requerido para ser cortado puede ser muy largo y elevar en gran medida sus costos. Es una gran desventaja, ya que los costos pues atacan directamente a lo que es el proceso y maquinado, ya que una pieza va a subir mucho su costo y pues no va a ser eficiente o productivo venderla mediante este maquinado. Y también pues grandes espesores, la forma vertical ideal del corte tiende a distorsionarse, incrementando en ocasiones por una incorrecta velocidad de corte, y pues es un punto igual negativo de este maquinado, ya que si la máquina no cumple con los detalles especificados de acuerdo a los espesores, porque igual cuando se va a someter un material a la máquina debe de notarse la dureza, qué tipo de corte se va a realizar, para ver si lo que requerimos cumple con las especificaciones de la máquina. Si no es así, pues va a salir un material de mala calidad o un largo tiempo en la que se va a ejecutar este material, y el costo van a ser altos. Aplicaciones de este maquinado. Vamos con la primera, que es industria del calzado. Se comienzan a emplear para cortar tejidos, cueros y pieles y materiales sintéticos. Pues es un corte fácil en los tejidos, cueros y pieles. No necesita de demasiada presión para hacerlo y los costes son bajos. Industria de mecanizado. Se utiliza principalmente en piezas de todo tipo, desde arandelas y láminas. Pues un punto en la industria pues importante, ya que lo que hace este método es bajar costes y mejorar la calidad del producto. La industria cerámica, cortes cerámicos donde el uso de herramientas de metal sufre un gran desgaste. El empleo de discos de diamante no permite la obtención de corneados complicados. En el ámbito de la industria cerámica, este maquinado juega un papel muy importante, ya que para el nivel estético que se requiere, ya que la cerámica es un material muy quebradizo, pues este maquinado sobresalta en este punto de la industria cerámica. Industria textil, que se puede utilizar para cortar moquetas, obteniendo así resultados mejores que en el corte de calor. Esas son unas características principales que hacen que el uso de este maquinado
pues sea más amplio en contra del otro, que es utiliza el calor y otras propiedades que hacen que los materiales no sean adecuados o que sufran algún cambio al someterse a altas temperaturas. Este es un punto resaltante. Industria automovilística para cortar puertas y fibra de madera, y esta es realizada por robots. Industria aeroespacial mecanizada de chapas, de aleaciones de aluminio de alta resistencia y aleaciones de titanio. Como sabemos, pues es más que nada los metales, y los metales pues abarcan más usos. Al cortar, por ejemplo, una pieza de metal, el metal se va a someter a distintos moldeados y tiene distintas aplicaciones. Por eso tenemos una gran lista aquí. Y nos iremos a lo que es el ejemplo del proceso anterior de chorro de agua. Aquí podemos ver lo que es la máquina de maquinado a chorro de agua, y podemos anotar las. Esa es la bomba hidráulica que hace que genere la mayor velocidad del chorro de agua y así que impacte el material y que éste realice el corte de manera eficiente. Bueno, lo que es la presión del agua en este maquinado alcanza lo que es hasta 3000 bares, que es pues muy potente para cortar materiales de diferentes durezas. Aquí podemos notar lo que es. Podemos ver la potencia de la máquina. Bueno, en este punto podemos ver lo que es el tubo, la manguera donde ingresa el agua a presión. Antes de este se encuentra lo que es la bomba hidráulica, que como lo notábamos al principio es el que hace que aumente la presión sobre el tubo, y como el dado o el punto de salida va disminuyendo a 0.030 milímetros o 0.040 milímetros, hace que la presión aumente todavía más, aumente la velocidad, y es por eso que corta lo que es la piedra en este caso. Este es lo que es el dado, y aquí tiene recubrimientos que hacen que son más que nada recubrimientos de la manguera de protección. Y podemos notar cómo corta el agua con calidad. Este es el material, que podemos ver el grosor, y debajo de él se encuentra la mesa, lo que mencionábamos anteriormente. Ahí se puede notar lo que es el corte. Lo importante que de notar aquí, como lo mencionábamos en el video anterior, es la presión que emerge de esta bomba, de acuerdo al material que se ocupe. Y de ahí el principio será el mismo como mencionábamos en el video anterior, solamente cambia el material, que en el otro caso era material abrasivo tipo arenilla, y aquí es una combinación de agua con distintos otros materiales. Este es un corte frío y el otro es un corte caliente, el otro genera gases. Esa es la diferencia, y de acuerdo a este, pues los materiales a ocupar cambian. Vamos con el siguiente subtema. Bueno, seguimos con lo que son los procesos de ensamble, que se dividen en tres: no permanentes, semipermanentes y permanentes. ¿Qué es un ensamble? Bueno, como ensamble podemos definir que es la unión de dos o más partes separadas que se unen para formar una nueva entidad, como podemos ver en las diferentes imágenes, donde dos, en este ejemplo, son materiales de madera
donde se están uniendo una intersección entre ellos para así unirlos y formar una sola pieza. Es más que nada el ensamble. Vamos con lo que son los no permanentes. Los no permanentes son métodos de ensamble mecánica que aseguran dos o más partes en una unión que puede desarmarse cuando convenga. Se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores y cuñas. Bueno, aquí yo lo representé de una manera más fácil y más comprensible que lo que son los bloques para niños, que es pues un ejemplo de ensambles no permanentes, que los puedes denotar cuando tú quieras, puedes retirar cuando quieras y el material se va a separar y va a quedar intacto. Por eso se ocupan los remaches, pasadores o cuñas, que no son materiales que se ocupen a largo plazo. ¿Por qué se utilizan este tipo de materiales? Bueno, se utilizan porque tiene una mayor facilidad de ensambles y transporte. Se utilizan mucho en el sector automovilístico. Tiene un menor costo general de manufactura. Tiene una gran facilidad de desarmado, mantenimiento y reemplazo, reparaciones de partes. Es como por ejemplo un capó de un coche o la parte de arriba. Tiene un ensamble no permanente o semipermanente, porque solamente quitas unos tornillos o unas juntas, no permanente, ¿sí? Quitas unas juntas y el material se retira y puede ser tal vez pintado. Eso es para denotar o puntualizar qué es este material o este tipo de ensamble. Vamos con los semipermanentes. Bueno, son una unión que se espera que no sean desmontadas. Su uso se da principalmente en uniones roscadas. Aquí en la imagen podemos ver lo que es un circuito donde las imágenes plasmadas en la placa de silicio son una representación de los componentes eléctricos que van a ir ahí. Como sabemos, una placa de silicio, una placa electrónica, se pueden retirar los componentes por medio de un cautín, ya que el estaño se calienta, se llega al punto de fusión y se derrite y pueden salir los materiales fácilmente. Es como un semipermanente. No se espera que sean desmontados, pero se pueden desmontar. Ese es el punto. La aplicación de este tipo de ensamble. Bueno, las aplicaciones es que se pueden unir o fijar elementos de ensamble, ajustar o sellar los objetos de nuestra vida cotidiana. Lo vemos a nuestro alrededor todo el tiempo, los tipos de ensambles. Se pueden transmitir cargas entre los miembros o hacia el entorno. También podemos unir garantizando independencia y demostrabilidad de los objetos a ocupar. Vamos con las desventajas. Bueno, tiene tendencia de aflojamiento. Es un punto negativo, ya que al paso del tiempo, al ser un tornillo, una cuña, pues el movimiento, los factores externos en los que se somete el material, pues provocan un aflojamiento, ¿no? Y eso va a provocar que lo que es pues una mala condición o un renovamiento, o estar pendientes a lo que es este tipo de ensamble. Requiere seguro contra el aflojamiento, ya que tiene tendencia a aflojar. Se requiere de un seguro contra el aflojamiento, y es como conocemos las grapas, ¿no? Que tienen como un punto así, tienen como una pequeña metal doblado, y es como un seguro que se puede zafar, pero requiere de quitar ese seguro. A eso se refiere. Requiere concentradores de esfuerzo, requiere de holgaduras amplias y centros precisos. Pues eso es más que nada las principales desventajas de este método de ensamble semipermanente. Algunos de ejemplos de ellos es pasadores, cuñas, tornillos y pernos. Vamos a ver un video representativo de lo que es este tipo de
de ensambles, los que vimos anteriormente, los no permanentes y los semipermanentes. Bueno, aquí tenemos lo que es un ejemplo de ensambles no permanente, y aquí tenemos lo que es una cerradura. Aquí en este punto, la facilidad de desarmar el material, lo que es cuando se inserta la llave sobre la cerradura y pues das vuelta para lo que es activar el mecanismo de un candado. Una representación de ello en esta cerradura es de que puedes quitar el material y puedes sacarlo fácilmente, cumple su función y es no permanente. Es más que nada la ejemplificación que se muestra en el video. Aquí tenemos el ejemplo número 2 de lo que es el ensamble no permanente y lo que es la bisagra de una puerta. El mecanismo de esta bisagra es donde está como un metal y está ensamblado otro de esta manera insertado y este gira de esta manera. Más que nada el mecanismo de este ensamble. Se puede retirar y va a seguir siendo el mismo producto, por así decirlo. Y eso es más que nada la ejemplificación de no permanentes. Aquí podemos ver lo que es un ejemplo del ensamble semipermanente, donde se utiliza un tornillo, un remache, un roblón, que en este caso representa en una taza, la tapa de una taza, y pues el tornillo es insertado, ¿no?, por medio de pues una espiral. Es la parte baja del tornillo, y es semipermanente porque está sujeto por medio de una ayuda de un dado, pero puede retirarse. Esa es como que la opción de semipermanente. En este se usan tornillos diferentes tipos. Otro ejemplo es de una batería de un automóvil. Todo material que ocupe tornillos de diferente tipo, pues es un ejemplo de ensamble no permanente, ya que el tornillo está uniendo las piezas o dos piezas y formando una sola entidad. Iremos ahora al último ensamble, y es el permanente. Bueno, vamos con el ensamble permanente. Bueno, a este método se le denomina cuando se unen algunas partes de modo permanente con soldaduras, ya sea eléctricas o de gas, soldadura blanda o dura, o algunos tipos de adhesivos. El calor producido por ciertos efectos sobre las partes unidas satisface la amplia variedad de necesidades en la manufactura que se han desarrollado y están en uso actualmente. Bueno, los métodos de unión. El número 1 y principal es el método de soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor y presión. La soldadura, la verdad, su aplicación es muy amplia y es un método de ensamble utilizado para pues unir dos piezas. Más adelante veremos un video de lo que es la ejemplificación de este tipo de método. La soldadura se divide en dos: la soldadura fuerte y la soldadura blanda. La soldadura fuerte consiste en un proceso de unión de dos metales a través del calentamiento de estos y posterior adición de un metal de aportación, en el cual debe tener una temperatura de fusión de 450 grados menor a la del metal base. En la soldadura blanda, el material de aporte se funde con una temperatura de fusión menor a 450 grados
y se atribuye por acción capilar entre la superficie de las piezas a unir. Pues este tipo de soldadura depende más del material a soldar, ya que distintos materiales tienen distintas propiedades de fusión de temperatura, y si no se utiliza el material a soldar adecuado, puede que pues la soldadura sea ineficiente o haya alteraciones en la superficie estética de esta. Sujetadores mecánicos. Estos existen dos tipos, o se dividen en dos: lo que es ojetes u ojillo, que son sujetadores tubulares de paredes delgadas con un reborde en un extremo. Se usan principalmente para producir una unión empalmada permanente entre dos o más partes planas. Como siguiente tenemos los remaches, que son lo que se muestran en las imágenes. Se ocupan para obtener una unión de forma mecánica. Estos remaches son una punta con cabeza sin rosca que se usan para unir dos o más partes. Bueno, en la ejemplificación pictórica que tenemos a continuación, pues se puede notar lo que es los ojetes o ojillo y los remaches, que en caso de los remaches se ocupa una máquina tipo pinza que se va presionando la parte que se muestra aquí. Esta se va aplastando. Por un ejemplo, tenemos un orificio, esta es una parte plana, y al aplastarse este material va a someter presión entre esta parte y esta parte, y el material que va a estar así va a quedar presionado. Eso es un método de ensamble. Ajuste por interferencia. Los ajustes se agarra automático con la unión de dos partes, en donde los elementos que coinciden poseen una interferencia temporal mientras que se oprimen juntos, pero una vez que se entrelazan para observar el ensamble. En este caso la interferencia, pues como lo mencionamos ahorita en estos momentos, es cuando se oprimen dos materiales juntos y se enlazan, pues se oprimen, y al oprimirse ya no se pueden desenlazar. Este es el ajuste por interferencia. Como se pueden ver en las imágenes, es por medio de presión, más que nada la característica que resalta en este ensamble. Engrapado. Dice, en este método se clavan grapas en forma de U a través de dos partes que se van a unir. La aplicación del engrapado industrial incluye los muebles y la tapicería, el ensamble de ciertos automóviles y diversos trabajos en ensamble con plásticos. Bueno, este engrapado se puede ver mucho en lo que son los muebles, como lo menciona. El metal es grapado para que pues se sujete a lo que es la madera y quede presionado toda la tela sobre la estructura del mueble. Y es un material o una forma fácil de unir dos piezas, y esta se realiza mediante esta máquina. La verdad es muy económica ese tipo de ensamble. Cosido. Bueno, en el cosido se ocupa principalmente en lo que es los textiles, la ropa, la tela y piel, que es cuando utilizamos el hilo, por ejemplo, para pues unir dos piezas de tela, y hacemos todo el proceso, ¿no?, de unir piezas. Que en la industria se usa principalmente para ensamblar ropas. Es más que nada va enfocado a la industria textil y todo ese tipo de objetos. Uniones adhesivas. Bueno, los adhesivos tienen un alto nivel de aplicación de unión y sellado para integrar materiales similares y diferentes, como pueden ser metales, plásticos, cerámicas, madera, papel y cartón. Bueno, las uniones adhesivas ya están compuestos por químicos especiales que hacen que son más que nada líquidos. Cuando tú pones, por ejemplo, una madera y le pones el material que se ve en la imagen, haces una junta y el material entra en contacto sobre algunos minutos, va a empezar a endurecerse, y eso es más que nada las uniones adhesivas. Los adhesivos se dividen en tres: los adhesivos naturales, que son derivadas como plantas y animales, incluye la goma, el almidón, la destrina, el flor de soya y el colágeno. Este tipo de adhesivo se limita a aplicaciones de bajo
aplicaciones bajas. Bueno, en este ejemplo este tipo de adhesivos, pues las aplicaciones son muy bajas, ya que pues tal vez afectaríamos en un contexto ambiental, estaríamos dañando el medio ambiente al estar pues extrayendo materia prima natural para estos procesos. Aunque son muy eficientes para ciertos puntos o nichos específicos, no abarca un mercado importante. Adhesivos inorgánicos. Se basan principalmente en silicio de sodio y el oxicloruro de magnesio, aunque los costos de estos sean relativamente bajos. Los adhesivos sintéticos están constituidos por la categoría de manufactura, incluyen diversos polímeros, termoplásticos y duraplásticos. Estos tipos de adhesivos, su principal diferencia es la materia prima a base de las cuales están construidos. Como sabe, los adhesivos sintéticos entran distintos factores en el que los costos son más económicos debido a la reutilización. Podríamos denotar aquí de los polímeros y termoplásticos, tal vez rescatando principales propiedades de estos polímeros. Y en los inorgánicos pues utiliza diferentes químicos, los cuales como que delimitan su aplicación, ya que si se va a ocupar en un objeto donde al entrar en contacto con estos materiales no es compatible, pues va a haber un repele de estos materiales. Bueno, vamos a dar una ejemplificación de lo que vimos a continuación, de los tipos de ensambles permanentes. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de ensambles permanentes. Y aquí tenemos una puerta donde está soldada la manigueta o la forma de ensamble de esta, donde se va a sostener. Está soldada. Aquí se pueden ver los puntos, que es un método de ensamble de materiales metálicos. Lo que es la soldadura, el beneficio es el costo del material, ya que pues es más económico. Como segundo ejemplo podemos ver en el video es el siguiente. Bueno, aquí vamos a usar lo que son los adhesivos en materiales cerámicos y lo que es sanitario. En este ejemplo podemos notar que en la parte de atrás de lo que es el lavabo se utiliza lo que es el adhesivo para adherir la pieza a lo que es la pared, que es otro método de ensamble en comparación con el de la soldadura. La soldadura se da más en lo que es la unión de metales, ya que existen distintos tipos de soldadura. Soldadura por fricción, que es cuando dos metales se unen y empiezan a moverse de manera constante, van generando calor, van llegando a su punto de fusión y se quedan pues unidos. En este tipo de ensamble de adhesivos es como tipo resistoles, por así decirlo, donde pues unimos en este caso materiales cerámicos a una pared y pues depende del tiempo de secado. En este tipo de adhesivos puede empezar pues materiales cerámicos, madera, papel. Los distintos ensambles dependen del material, porque como hemos ido observando, las soldaduras se utilizan metales, no se pueden usar cerámicos. Ahí entra lo que es el adhesivo. El adhesivo entra en materiales cerámicos, papel, madera, entre otros. Esa es la diferencia que podemos notar en estos momentos.
Aquí tenemos nuevamente un ejemplo de lo que son los adhesivos. En este caso está pegado por yeso y diferentes herramientas o adhesivos industriales. Es donde se coloca el jabón en un baño, y pues nuevamente estamos con materiales cerámicos. Seguimos con lo que es procesos regionales. Siguiente subtema. Bueno, en lo que es procesos regionales vamos a enfocar principalmente en lo que es procesos de fabricación y procesos de manufactura en las distintas empresas y formas en las que las materias primas llevan distintos procesos, ¿no? Como podemos notar en la imagen, empezamos con el almacén de materias primas, llevamos un corte, preparación, montajes, control. Todo es un proceso para llevar a cabo algún producto o servicio. Bueno, en el proceso de fabricación podemos denotar que es un conjunto de operaciones óptimas para modificar las características de las materias primas a utilizar. ¿Qué es más que nada eso? Es una transformación de las materias primas. Va a llevar una serie de procesos hasta llegar a un producto final. Procesos de manufactura en México. Bueno, las industrias manufactureras y productos son empresas y organizaciones que producen y abastecen bienes y servicios. Estas, para llevar a cabo los diferentes servicios o productos, nos basamos en tres principales etapas. Las primarias, que es de materias primas, donde se cultivan y explotan los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Secundarias, adquieren los productos de las industrias primarias y las transforman en bienes o de capital. La secundaria lleva un proceso más optimizado, y la terciaria es cuando se construye en el sector de servicios y la economía per se, es decir, en sí misma. En la terciaria es cuando ya el producto final sale al mercado para ver cómo juega entre demanda y oferta, lo que salió de acuerdo a todo el proceso que llevó a las materias primas, secundarias y terciarias. Es más que nada los procesos que llevan todos los productos para salir al mercado. Yo ejemplifiqué, ya que está mencionando procesos regionales, me quise centrar en lo que es proceso del refinado de petróleo y sus derivados, y como solamente mencionar puntos principales de este proceso, ya que Minatitlán pues tiene refinerías o es conocida por estos tipos de procesos. Bueno, el primer proceso es la separación, que es mediante la destilación, la absorción del petróleo crudo. Después es el craqueo, que es el rompimiento de grandes cadenas de moléculas en moléculas más pequeñas. Vamos con la reformación, que es combinar moléculas más pequeñas con el fin de obtener moléculas más grandes. El tratamiento, que es remoción química de los contaminantes. Bueno, esos son los puntos principales de lo que es la refinación. Podemos notar en la imagen lo que es el proceso de una representación pictórica más que nada del proceso de refinación, que va primero el petróleo crudo, se lleva al horno o caldera, pasa por este proceso, y es donde los elementos más pesados se quedan en el fondo, como el asfalto, lubricantes, diésel y otros, y la separación de diferentes hidrocarburos mediante el horno y la caldera. Se van separando los elementos y se van como que distribuyendo de forma a su categoría. Los elementos más ligeros son los que se encuentran en la parte de arriba, que es como gas, gasolinas y otros. La torre se calienta y hace que los vapores suban. Las sustancias se van condensando de acuerdo a sus características. Ese es más que nada a pocos rasgos de lo que es el proceso de refinado.
que es un producto desde la materia prima, va por distintos procesos de calentamiento, se introduce un horno, las temperaturas hacen que las moléculas se separen y se van separando distintos elementos de lo que es la materia prima, y así se divide en lo que es los distintos elementos o materias o productos que hoy en día ocupamos, como son el diésel, la gasolina, gas, entre otros. Aquí está una representación de lo que es la refinación del petróleo crudo y cómo se someten, cómo el residuo, cómo distintas, cuando el petróleo se somete a distintas temperaturas, a cada ciertas temperaturas, se utiliza para algo. Si llega a tal temperatura, la utilización de esta temperatura o de los elementos o moléculas que salen del petróleo a esa temperatura se utilizan para este objeto. Y así sucesivamente podemos notar en la imagen. Si está ronda entre los 600 grados Celsius, se utiliza, es el petróleo combustible, que es para barcos y procesos industriales. Ya de ahí se ocupa para aceites lubricantes, ceras y ahuyentadores, y vamos subiendo y vamos obteniendo distintos materiales de acuerdo a la temperatura. Eso es más que nada el proceso de manufactura, el proceso de fabricación. A cierta temperatura tenemos petróleos y diésel, que se ocupa para distintos automóviles o máquinas. De ahí el queroseno a temperatura. Aquí vienen representaciones por moléculas, ya que el petróleo crudo, al someterse a distintas temperaturas, se van desprendiendo las moléculas y se van haciendo más pequeñas. Y como conclusión podemos decir que la investigación cumplió los objetivos principales, que fueron por distinguir las distintas características de los maquinados, cuáles son más eficientes. También resaltamos los fuertes puntos en los que su sector realiza su trabajo de la mejor manera, y se termina con la conclusión de que en el ámbito industrial los distintos maquinados tienen distintas características y distintas propiedades. Si intentamos como que combinar o hacer una comparación concreta de cuál es mejor y cuál es menor, pues se podría hacer, pero el ámbito industrial al que va cada uno de los maquinados es distinto. Así que pues podemos ver que el maquinado por chorro abrasivo es a calor, y pues el maquinado chorro de agua es caliente, y así que van influyendo distintos materiales, y es más que nada eso, ¿no? Y ver las características principales de los maquinados y de los distintos subtemas tratados. Y pues eso sería todo, esperando que se haya comprendido el tema o la exposición que se presentó, y pues hasta luego.